Bueno, conmigo está el abogado Carlos Carrillo, abogado, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Ayer la Corte Suprema de Justicia debió fallar un habeas corpus presentado por este equipo legal, pero la pregunta que yo me hago es, ¿la Corte va a fallar un habeas corpus que ellos mismos, de una denuncia que ellos mismos ratificaron? Es decir, ellos a su vez se van a convertir en tribunal de segunda instancia. Bueno, mira, Fernando, esa contradicción contra la lógica se da porque toda persona tiene derecho a un habeas corpus. O sea, la Corte tiene ahora la dirimencia de decir, ok, pero yo mismo ordené la detención preventiva. El sistema jurídico panameño se ve frente a un cisma de que sea la propia Corte que autorizó la detención la que ahora va a tener que ventilar la legalidad o no de la misma. ¿Por qué? Porque la otra alternativa sería decirle al señor Ricardo Martinelli, tú eres el único panameño que no tiene derecho a un habeas corpus. Entonces ese desideratum de la Corte, vamos a ver cómo se resuelve, porque son dos principios constitucionales, el de definitividad de los fallos de la Corte, que está en el lado de administración pública, o el de habeas corpus, que es una garantía fundamental. Y todo esto parte de la base de que la Corte no entró al control de la convencionalidad, o sea, al decir, antes que ordenar una detención, tengo que imputar. Correcto, y que valorar y pasar por un tamiz jurídico si se dan los requisitos para la detención. Entrar a decir, tú estás en rebeldía y por eso ordeno tu detención sin considerar otros requisitos, nos va a asumir a que la Corte ahora va a tener que buscar una realidad, que puede ser declarar no viable y negar el derecho a un habeas corpus a una persona, declarar viable y entrar a convalidar lo actuado en base a la rebeldía, o tres, entrar en el fondo y recomponer las graves violaciones al derecho de defensa, reconociendo lo que ya en su fallo al declarar inconstitucional el artículo 491A ya adelantó. Si la Corte empieza a dar por válido todo esto, nosotros entraremos casi en un estado de excepción, porque si la Corte acepta que uno lo pueden detener sin imputarlo, si a alguien lo pueden violarle sus derechos de esa forma, quiere decir que ¿por qué lo hace la Corte Suprema y no lo puede hacer un corregidor o no lo puede hacer un juez de circuito? Eso es el precedente que afecta el sistema penal acusatorio en términos generales, pero es más aún, nos han sometido a que se tiene una ficción jurídica que los fiscales contra Martinelli pueden ser sus propios jueces. Es decir, la orden de detención está firmado por 3 magistrados que paralelamente son sus propios fiscales, y eso ya se ha dicho. El mismo día 21, el magistrado Ortega a las 2 de la tarde pidió una audiencia para la comida deshidratada donde se está vinculando a Ricardo Martinelli. ¿Cómo se vincula a Ricardo Martinelli si a la larga la Junta Directiva del PAN fue excluida de la acusación de comida deshidratada? Mira, para poder detener a una persona o vincular a una persona se necesitan motivos serios. Pero para detener a personas, por ejemplo, en el caso de los expresidentes, tiene que haber un mérito de credibilidad que lo exigía y lo exige, perdón, el Código Procesal Penal. Es que debe haber una prueba o algo. Tú no puedes decir a 71 legisladores que no se les puede investigar porque no hay prueba sumaria, pero a Ricardo Martinelli decirle no me importa que no haya prueba sumaria. O sea, ¿cómo tú vas a decir que Ricardo Martinelli puede ser investigado, por ponerte un ejemplo, por delitos contra la inviolabilidad o la intimidad? Y el artículo 191 de la Constitución te dice que él no puede ser juzgado como presidente o expresidente por ese tipo de delitos. Entonces tú estás abriendo una expectativa que al final del día hay una causa de irresponsabilidad. Entonces la gente está confundida. Al final del día estamos sometiendo al sistema de justicia a una prueba que parece no estarla superando, porque el derecho es lógica. Pero cuando tú vas contra la lógica, como tú mismo lo has expuesto, que yo sea el mismo pleno de la Corte Suprema y los mismos actores los que determinen si actúe legalmente o no, ya es algo ilógico. Y al final nadie ha podido explicar. Y algunos que han tratado han quedado vista su reputación en entredicho.
¿cómo puede haber una acusación sin imputación? Entonces, estamos llevando al sistema a una situación que no lo va a poder superar. Y la credibilidad de la Corte se está cuestionando. Gracias a Dios, el sistema obliga a una publicidad. Martinelli, la defensa del licenciado Cruz, el miércoles presentó un habeas corpus. El primer día hábil siguiente, la Corte se reúne. Sí. Eso no sucede con el normal de los mortales. Eso sucede en este caso por situaciones sui generis. Y van sumando actuaciones que en un momento determinado pues existe una percepción que es negativa para el sistema y que afecta a todos los que somos usuarios del sistema. Por ejemplo, el caso de los pinchazos, la grabación de Doens fue cuando los sucesos de Bocas del Toro. Juan Carlos Varela no estaba informado de lo que estaba pasando ahí, como vicepresidente y canciller en ese momento. Esa discusión se tendría que hacer en el fondo. Pero vamos a poner el caso. Si tú hablas de que había situaciones electrónicas, ¿por qué me estás hablando de que se llevaban sobres con información? Si por un lado me acusas de que había un sistema sofisticado de grabaciones telefónicas, de intercepciones de correo, ¿cómo me dices que a mí me daban los informes escritos? O sea, hay una serie de contradicciones lógicas que en un momento determinado, cuando se comienzan a hablar, la gente se va adecuando. Es decir, tú adecuas los testimonios. Hey, aquí ha sucedido algo grave, aquí salió un testigo. Es lo que iba a decir, el caso del señor Agrasal. Oye, y tú miras a otro lado. O sea, tú no puedes aceptar como fiscal que hay un testigo que está diciendo una serie de barbarismos, que hay otra persona que supuestamente es testigo protegido y que dice que sabe X o Y cosas del Consejo de Seguridad y no menciona a Martinelli, y de pronto resulta que todos los cañones se disparan hacia, es que tiene que ser el responsable porque era el presidente de la República y el presidente en nuestro estado lo sabe todo y es responsable de todo. Esa filosofía está colapsando el sistema de administración pública. Cualquier cosa que suceda, tú no puedes hacer responsable a los superiores. Si se roban un galón de gasolina, tú no vas a decir que fue omisión del ministro correspondiente. Más aún, nosotros nos debatimos en un estado policíaco que debe responder más a estrategias integrales y no exclusivamente de seguridad. Aquí todo el mundo quiere jugar a seguridad. Sí. Entonces, y abandonan los principios de estrategia. Y eso es lo que está sucediendo. Tú no puedes tener una corte represiva. Tú tienes que tener una corte que imparta justicia. Lamentablemente, por disposición constitucional, han confundido el rol de juzgadores con el de fiscales. Y esto es lo que nos someten los factores reales de poder. ¿Por qué? Porque hace 3 días queríamos perseguir o sentíamos la impunidad de diputados, ahora queremos sentir como decirte, rasgarse las vestiduras y decir que hay un sistema, y lo que creamos es esto. El sistema de inmunidades y de prerrogativas funcionales de los diputados en general está sustentado históricamente. Entonces tú quieres destruir el sistema de prerrogativas sobre pretexto de que hay una impunidad. ¿Por qué? Por ejemplo, el proceso de este diputado suplente de Colón va tan lento y el de Martinelli va tan rápido. ¿Es presión mediática? Además de eso, va más lento, pero se hizo una imputación y el magistrado Díaz era el juez de garantía. Entonces, ¿cómo tú actúas en un caso al mismo tiempo diciendo sí hay que imputar, pero a Martinelli no? O sea, tú no puedes tener dos opiniones siendo magistrado juez de garantía o siendo fiscal. O sea, esas son las contradicciones que al final del día perdemos todo. O sea, tú no puedes aceptar un sistema en lo absurdo, pero aplicar lo absurdo para reaccionar, porque la Corte ha sentido una cuestión fundamental, que Martinelli es un rebelde al sistema de justicia y por eso amerita la detención preventiva. Pero eso no es lo que dice la ley. Es lo que iba a decir, el sistema penal acusatorio no es garantista. Es decir, no se dice incluso que cuando entra a regir el sistema penal acusatorio en la provincia de Panamá, más de la mitad de las personas que están en los centros penitenciarios quedarán libres. Sí, pero el ejemplo que estamos dando es que el sistema puede ser moldeado para detenerte sin imputación, y eso es una contradicción. Claro. Hemos gastado millones de dólares como Estado tratando de implementar un sistema que se vende como garantista, y tenemos que gastar millones de dólares más. ¿Tú te imaginas que cada proceso de cada panameño necesite
4 audiencias antes de llegar a una fase de acusación. Sí. Físicamente, ¿dónde? Sí, vuelvo y te repito. Además que es dual, tiene un juez de garantías todos los casos, que no es el mismo juez que lleva el caso. Y no es el mismo juez que trata las apelaciones, ni sería el mismo juez que tiene que, o los jueces que tienen que conocer del juicio. Entonces, ¿cómo tú vas a llevar un sistema de justicia que necesita respaldo cuando hay 3 vacantes que no han sido llenadas? O sea, tú no puedes respetar un sistema teniendo ad interim a un funcionario por más de 6 meses. Claro. O sea, la fortaleza... Estamos hablando de Abel Zamorano. Entre otros, porque tienes un suplente que tienes que reponer y tienes 2 suplentes que tienes que nombrar. Si vamos a pasar el trauma del nombramiento de los 2 magistrados principales, ¿por qué de una vez no se evacuó los 2 suplentes? Porque el escrutinio público, para mi juicio, e independiente de otras consideraciones, es bueno, porque te airea el sistema, pero que lleguen con una parte positiva al sistema y que no se llegue con una precondición deteriorándose. El sistema de justicia necesita ganar la credibilidad. ¿Qué pasa con Harry Díaz, que pareciese que se ha convertido en un comentarista televisivo más? Sí, y ese ejemplo puede ser negativo para los otros que están llegando. Más aún, el desideratum que hay, por ejemplo, con una certificación de un secretario que salió publicado ayer en otro caso que nosotros manejamos, es muy cuestionable. O sea, tú no puedes pretender estar mandando directamente sin tener una jurisdicción sobre un caso sobre pretexto de que vas a ser el ponente o que eres el ponente. O sea, son situaciones muy delicadas. Ya cuando un secretario se atreve a ponerte por escrito los hechos concretos que determinan una presión cuestionable, por menos de eso se enjuició un magistrado. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta fisura? Si el sistema no actúa, no atacando a los que somos los agentes del sistema, sino escuchando. O sea, no es posible que te estemos repitiendo, oye, aquí hay excesos, y que en vez de investigar autónomamente, tú tengas que provocar un cisma para que se den una respuesta. Allá hay una nota de un secretario clamando por irregularidades o por situaciones salvando responsabilidad. Y en medio de este entorno tú dices, pero ¿cómo se quiere tratar así las cosas? La justicia está mucho peor ahora que en 1989. Es decir, los militares no influían o no prostituían tanto el sistema per se como se está prostituyendo ahora. Bueno, mira, el deterioro que ha sufrido la justicia lamentablemente está causando unas percepciones que nosotros no podemos contradecir. La situación es que el sistema, si no busca una forma de oxigenarse, está colapsando y vamos a llegar a una crisis institucional mayor de la que se está avistando. Hace 10 años se hizo un pacto por la justicia para oxigenarla. Hace 25 años hubo una invasión que la oxigenó. Sí, que sacó a todos los magistrados de la Correcto, Corte. pero ahora, ¿cuál va a ser la solución? Si un magistrado fiscal o un fiscal o el Ministerio Público te filtra una información o un periodista hace un recuento en base a información privilegiada, ¿qué nos toca a los defensores? Quedarnos callados, claro, y que en el juicio mediático te condenen, o tenemos que salir. Y cuando salimos dicen que falta la ética o que dilatamos. Ya cuando tú comienzas a estereotipar la acción de un profesional, ya estás llegando al límite de la lógica. Y vuelvo y te repito, el derecho es lógica. El problema no somos nosotros. Nosotros cuestionamos jurídicamente, pero era lugar a que uno tenga que presentar a 3 amparos porque un magistrado tomó 3 decisiones en un acto de audiencia y no hay recurso de apelación porque es el tope. Es una cuestión dilatoria que tú quieras accesar al derecho del habeas corpus y que ahora te digan que tú estás dilatando algo que tú sabías que no era viable, o tú, ¿qué te quedaba cuando un magistrado fiscal sin una orden de detención te pide una alerta azul cuando en todos los lugares del proceso estaba a tu dirección? O sea, son situaciones en absurdo que la propia Corte para otros casos ha dicho que no son formas de interpretación que dirijan a los absurdos, pero el principio de previsibilidad no puede estar por encima de la lógica. Ese principio de decir, ok, yo tomo esta decisión y cuál es el efecto en la sociedad panameña que va a tener. ¿Será la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que se convierta en la Corte Suprema de Justicia de Panamá?
Mira, cada uno tiene la justicia que se merece. Nosotros tenemos que luchar por eso, pero esperemos que la Corte Interamericana al final del día no se convierta en la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Es una institución supranacional y que lo que haga es enrutar las acciones, porque en esta cuestión, en las situaciones terrenales, no hay dioses. Sí. Y siempre tiene que haber un poder final. El problema es que no hay una obligación de responsabilidad. O sea, tenemos que cuando los funcionarios ejerzan una función, sea jurisdiccional o administrativa, deben tener un concepto de compromiso, de responsabilidad. Y no es que yo hago las cosas hoy y ya mañana no tengo ninguna respuesta, porque nos están sumiendo a todos en una crisis. Ahora, volvemos a lo mismo. Tú has visto una justicia mediática a los niveles que tenemos y lo peor, que la justicia mediática tenga mayor credibilidad que la justicia en derecho. Eso es lo peor para cualquier usuario del sistema. Yo creo que lo dejo ahí. Don Carlos, feliz año. Y bueno, a ver si se resuelve lo de calle arriba de las tablas, no de las tablas, calle abajo.